La licenciatura en Historia de la Universidad Autónoma de Aguascalientes presenta Haces Históricos, con la conducción de Gabriel Hernández y Rogelio Pérez. Buenas tardes, apreciada audiencia. El día de hoy realizaremos un gran viaje en el tiempo y espacio, llegando a los tiempos de la dinastía Shang en China, en aquellos días donde aquella lejana y exótica nación iniciaba a formarse. Esta dinastía estuvo entre los siglos XVI y IX a.C. y existe un debate sobre si pertenecieron a la protohistoria o ya se trataba de la historia propiamente dicha. La dinastía Shang se localizó en el valle del Río Amarillo, en la zona septentrional de la actual provincia de Henan, en la zona triangular de las ciudades de Anyang, Luoyang y Zhengzhou. La capital política cambiaba, pero la religiosidad estaba fija en la ciudad de Shang. El debate entre la historia y la protohistoria es debido a que se trató de la primera en desarrollar un sistema de escritura, pero este era muy precario. La protagonista de hoy lleva por nombre Fu Hao, que se traduce como buena mujer, y fue la fémina más poderosa de China antigua. Nació aproximadamente en el año de 1040 antes de nuestra era. Era hija del líder de una tribu vasalla al norte del reino. Poco es lo que se conoce sobre su infancia y juventud, pero se conoce que recibió entrenamiento militar y fue educada en las más avanzadas técnicas bélicas. En su época no era algo común, pero tampoco era extraña la participación de las mujeres en la guerra. Cuando aún era joven, contrajo matrimonio con el príncipe Guding, el heredero de la dinastía Shang, para una de las tribus, integrando de esta manera un harem de 64 mujeres. Fu Hao se convirtió en la favorita y prácticamente se volvió la mano derecha de su marido. Cuando el rey Di Xiaoyi falleció alrededor del año de 1325 a.C., su hijo Wu Ding tuvo la obligación de conservar un luto durante 3 años. Durante este periodo, él y su esposa Fu Hao efectuaron un recorrido por el reino en el que tuvieron contacto con sus tierras y la gente. Se entrevistaron con los regidores locales y conocieron los intereses públicos de la población. Como soberana, Fu Hao fue muy apreciada por su marido debido a su belleza y a su actitud dulce como esposa y como madre. La pareja tuvo algunos hijos, siendo uno de ellos el nombre Xiaoyi, el heredero y futuro rey. Se dice que el rey llegó a enamorarse de Fu Hao y se refería a ella como la reina, siendo la única de sus esposas en llevar este título. La importancia de nuestra protagonista es tanto en la guerra como en lo religioso y lo político. Fu Hao solicitó a su esposo el mando del ejército contra sus enemigos y quienes acechaban las fronteras del reino. Él no estaba seguro de enviar a su joven y bella esposa a la guerra, pero terminó accediendo ante la insistencia. Fu Hao combatió a las tribus Yang y capturó a varios de sus hombres. Asimismo, comandó batallas contra los Tu, Bai y Yi. Durante estas, los prestigiosos generales Shangxi y Hao Gou se subordinaron ante ella. A Fu Hao le tocó enfrentarse al temible ejército Qiang, para lo que dirigió un ejército de 13,000 soldados con los 2 famosos generales ya mencionados. A través de una emboscada lograron derrotar al enemigo y fue esta victoria la que le mereció a nuestra protagonista su prestigio como general y demostró su talento militar. Para celebrar el triunfo, Fu Hao capturó a varios de los derrotados. Gracias a su éxito militar, el rey Wu Ding le otorgó los feudos en los territorios fronterizos para custodiarlos. Su esposo realmente confiaba en ella y creía en su habilidad bélica, lo que se prueba en que le permitió liderar las campañas contra sus enemigos más peligrosos. A lo largo de su carrera jamás fue derrotada en el campo de batalla. Por otra parte, fue sacerdotisa orquestando ceremonias y sacrificios. La principal deidad era Shangdi, quien gobernaba sobre dioses menores como los fenómenos naturales deificados. Asimismo, era muy importante el culto a los antepasados, a quienes creían en una vida celestial, y los chinos ofrecían sacrificios para aplicar la ira celestial, honrar a los antepasados y ser favorecidos en la guerra.
Además, también era muy importante el oráculo para conocer el futuro, así que el adivino interpretaba las respuestas del futuro en huesos de animales o caparazones de tortuga. Las evidencias arqueológicas prueban la participación de Fu Hao, a quien le rezaban para los partos, aparte de los éxitos militares. Igualmente existen huesos de tortura en donde se puede leer preparado por Fu Hao, quien también se encargaba de los ritos de la adivinación. Fu Hao falleció siendo relativamente joven alrededor del año 1200 a.C. Se desconoce la causa exacta, pero hay 3 probabilidades: por accidente mientras andaba de cacería, por una herida de guerra o por las dificultades de un parto. Gooding la enterró en una espléndida tumba repleta de tesoros. Es gracias a esta que conocen aspectos de la vida de aquella chinita tan singular. A continuación, nuestra compañera Perla profundizará al respecto. Corría el año de 1976, en el helado invierno de la China septentrional, cuando una excavación encontró una intacta tumba que guardaba los restos y los tesoros de una antigua reina que había vivido hacía más de 3000 años. Buenas tardes, curiosos radioescuchas. Soy Perla y les contaré sobre la tumba de Fu Hao. Fu Hao se unió a la corte celestial alrededor del año 1200 antes de nuestra era. Su viudo, el rey Wuding, quedó profundamente triste y, con el ánimo que logró reunir, erigió un mausoleo para la difunta soberana. Curiosamente, en lugar de sepultarla en el cementerio real Xibeigang, la enterró bajo su palacio, donde los ladrones no se atreverían a mirar. Esta es la razón por la que la tumba permaneció cerrada durante más de 3000 años, a diferencia de otras tumbas de la época que habían sido saqueadas. Fue durante el invierno de 1976 cuando el equipo de trabajo de Anyang del Instituto de Arqueología de la Academia China de Ciencias Sociales se encontraba laborando en las afueras de la mencionada ciudad de Anyang, dentro de la provincia china de Henan, que la milenaria tumba fue descubierta en Jiao, que fue una de las capitales del reino. Conforme identificaban los objetos contenidos, encontraron recipientes para agua, que por su acabado son llamados yue, los cuales tenían grabados los caracteres Fu y Hao. Antes de este hallazgo, las únicas referencias con las que se contaban sobre este personaje eran gracias a las inscripciones en los huesos del oráculo encontrados en Xiaotung, Anyang. De hecho, la tumba de Fu Hao se encuentra a 200 metros al oeste del lugar de los huesos. La tumba de Fu Hao es un pozo de tierra en forma vertical que mide 5.6 por 4 metros de base con una profundidad de 7.5 metros. Esta tumba es un tanto modesta comparada con las tumbas de los monarcas Shang, pero proporciona un mejor vistazo a la amplia riqueza de la realeza Shang y sus lujosas costumbres funerales. Fu Hao fue enterrada en ataúdes de anidación hechos de madera barnizada roja y negra. En el lugar encontraron enterrados junto con ella 1.600 objetos fúnebres, 16 víctimas humanas y 6 perros. Los últimos fueron encontrados en una fosa de sacrificio al fondo de la tumba junto con otra víctima humana, mientras que las otras víctimas estaban en el ataúd exterior, en nichos en la parte superior de la tumba, situados en una repisa de entierro alrededor del perímetro de la boca de la tumba. La razón de los sacrificios era que Fu Hao tuviese compañía en la otra vida, además de que las víctimas humanas eran esclavos que debían servirle en el más allá. Entre los tesoros de la tumba se cuentan 468 objetos de bronce, de los cuales 130 eran armas, 755 objetos de jade, 63 objetos de piedra, 5 objetos de marfil, 564 objetos de hueso, 6.900 conchas marinas, que en los tiempos de los Shang fungían como dinero, y 11 vasos de cerámica. Además, había más de 20 tipos diferentes de vasos, de los cuales 70 vasos individuales eran los que tenían su nombre. Los objetos de jade recuerdan al pasado neolítico de China, cuando los humanos dependían grandemente de los animales, tanto para alimentarse como tótems de protección que simbolizaban a los dioses de la naturaleza. Las figuras zoomórficas muestran dragones, águilas, elefantes y fénix. Igualmente, también había figuras antropomórficas, con rasgos y vestimentas propios de la gente que vivió en la época de los Shang. Algunos de los objetos datan de antes de su vida, por lo que se estima que pueden ser tanto objetos recogidos por ella durante sus campañas militares como reliquias.
Los tesoros encontrados en la tumba de Fu Hao son, en conjunto, exquisitos artículos funerales, fascinantes armas y preciosos accesorios dan prueba que ella también era una reina virtuosa y bella. Asimismo, las inscripciones en los huesos, especialmente los que tratan la adivinación, revelan la preocupación y cuidados infinitos que el rey Wudi le profesaba a su esposa. El descubrimiento de la tumba de Fu Hao y los objetos que ella utilizó en vida y en la muerte no solo confirman las inscripciones de los huesos previamente conocidos donde se le refiere como la esposa favorita del rey Wudin, sino que también confirman el papel de Fu Hao como una de las comandantes militares más destacadas, guerrera y sacerdotisa en la historia de China antigua. Desde 1999, la tumba fue abierta al público y para el 13 de julio de 2006, las ruinas de Jin en Nanyang, donde se localiza la tumba de Fu Hao, fueron declaradas Patrimonio Cultural de la Humanidad. Actualmente, la tumba funge como destino turístico y fuera de ella luce una estatua de la moradora del sepulcro. Sin duda, la historia de Fu Hao es fascinante y su tumba una curiosa fuente de información que despierta el interés de muchos. Un lugar que invita a cerrar los ojos para imaginar que paseamos por la antigua China de los Shang. Concluimos con esto la sección. Volvemos con ustedes, Roger y Gaby.
心碎。我问天是白是黑。Aún después de muerte y de lujoso entierro, Fu Hao estuvo presente en las mentes y corazones de los chinos, especialmente del que fue su esposo. No tardó en convertirse en una deidad de la guerra. El que fue su esposo se encomendaba a ella para que le bendijese sus batallas, y a pesar de que se volvió a casar y a otras 2 esposas las nombró reinas, esto solo fue por conveniencia política. En su vida póstuma, Fu Hao fue conocida como Muxin, que se entiende como madre incansable. El rey Wuding, preocupado por la vida de su amada en el más allá, pensando que se sentiría sola, orquestó una ceremonia en la que la casó con el 13º rey de la dinastía Shang. Posteriormente también la casó con el primer y el 4º rey, con la esperanza de que sus ancestros cuidaran de ella. Fu Hao fue un personaje público muy destacado. Está en las antiguas escrituras de los Shang, donde se leen detalles de sus expediciones militares, ritos religiosos, salud, entre otros. Aquellos textos fueron descubiertos en unas grutas próximas a Anyang. En dichos escritos, Fu Hao es mencionada más de 200 veces. Sin embargo, eventualmente su figura se fue olvidando hasta el descubrimiento de su tumba, entre otros restos arqueológicos. Escuchar hablar sobre una china que dirigió al ejército imperial seguramente recuerda en nosotros la icónica figura de Hua Mulan. Muchos aseguran incluso que la historia de Fu Hao inspiró la balada, que es bastante conocida en China y que ha llegado a nosotros gracias a producciones cinematográficas y otros medios de difusión. A continuación, nuestro compañero JD nos tiene preparada una sección sobre estas películas. Muchas gracias, Roger. Buenas tardes, queridos radioescuchas. Bienvenidos a su gustada sección Películas, un vistazo a la historia. Sin ninguna duda, el cine está lleno de grandes heroínas y personajes cuya valentía y personalidad son inigualables. Entre tantas personalidades y mujeres de acción, una de las que más resalta es la gran heroína de China, Hua Mulan. La misma es el ejemplo perfecto de que el amor por la familia es de las cosas más importantes. Del mismo modo, Mulan nos enseña que las apariencias y las características de una persona no nos definen, ni su valor ni sus habilidades. Por lo mismo, en honor a este emblemático personaje, el equipo de Haces Históricos preparamos para ustedes una lista con las que consideramos las mejores adaptaciones de esta historia llena de coraje y valentía. Comenzamos la lista con una de las primeras adaptaciones a la pantalla grande de esta prodigiosa heroína. Mulan se une al ejército de 1939. Esta es la tercera adaptación de la pantalla grande de esta espectacular guerrera. La película se estrenaría en plena guerra sino-japonesa. La misma, además de buscar servir como propaganda para el ejército chino, también buscaba representar la importancia de las tradiciones y la importancia de la familia en el país asiático. Un dato curioso es que las primeras 2 adaptaciones cinematográficas de la leyenda de Mulan se estrenarían en 1927 y 1928. Ambas películas serían mudas y, al igual que la adaptación de 1939, contaría con una gran aceptación del público.
Un hombre de cada familia deberá enlistarse en el ejército imperial. Padre, no puedes ir. Mulan, me estás deshonrando. Mulan, 1998. Esta es la conocidísima producción de Disney que marcaría toda una generación por sus increíbles canciones y su espectacular animación. A pesar de que esta adaptación no es tan fiel a la leyenda original, la producción de esta película viajó frecuentemente al país asiático para poder representar de la mejor manera la cultura china tradicional. Un dato curioso es que el personaje de Mulan tendría apariciones también en la conocidísima serie de televisión Once Upon a Time. En la misma, la heroína sería interpretada por la actriz Jamie Chung. En nuestro tercer y último puesto tenemos Hua Mulan del 2009. Esta obra de origen chino sería la única producción en la que esta heroína fue presentada en el Festival de Cine de Cannes. La misma puede ser considerada como la versión más realista y profunda del personaje. En la misma podemos ver el crecimiento y evolución de Mulan a lo largo de la guerra. La cinta nos muestra sus grandes habilidades como guerrera. En nuestro último dato curioso tenemos que el 2020 fue un año sumamente ajetreado para este personaje, pues en el mismo saldrían nada más y nada menos que 4 adaptaciones diferentes del personaje, siendo la producida por Disney la más conocida y popular. Sin ninguna duda, Mulan es el ejemplo claro de que con valentía y coraje cualquier persona es capaz de hacer hasta lo imposible por sus seres queridos. Del mismo modo, es importante remarcar cómo es que los personajes como este son ejemplo claro de que las mujeres son tan poderosas como los hombres. Mi nombre es JD Brenes y nos vemos en una próxima emisión. Volvemos con ustedes, Roger y Gaby.为什么我却不能够成为好新娘？伤了所有的人，难道说我的任性伤了我？我知道，如果我再执意做我自己，我会失去所有人。为什么我眼里看到你，只有我却在此时觉得离他好遥远？敞开我的胸怀，去追寻，去呐喊，释放真情的自我，让烦恼不在。释放真情的自我，让烦恼不在。
Es así como estamos llegando al final de esta emisión, no sin antes agradecer a Perlita y a JD por las secciones del día de hoy. Esperamos que puedan sintonizarnos el próximo miércoles a las 5 de la tarde por Radio UA 94.5 FM. Esperamos que les haya gustado y sobre todo haber colocado algo dentro de su cultura general. También les recordamos estar atentos a los eventos del Departamento de Historia y a las convocatorias de la revista Horizonte Histórico, además de invitarlos también a darle like a nuestra página de Facebook Haces Históricos, donde anunciamos el tema de la semana y donde ustedes pueden recomendarnos algún tema del que quieran que investiguemos y hablemos para ustedes. Agradecemos también a Rafael Polo, editor de este programa y el encargado de que toda la magia suceda. En fin, muchísimas gracias por su tiempo. Yo soy Rogelio Pérez. Y yo, Gabriel Hernández. Que tengan una linda tarde y recuerden que la historia la hacemos todos. Haces Históricos. Es una producción de la Licenciatura en Historia para Radio Universidad.